A propósito de la conmemoración del Día Nacional contra el Femicidio, el gobierno anunció una serie de medidas para proteger a hijos e hijas de víctimas de este delito. En lo que va del año se han registrado 36 femicidios en Chile. Para profundizar en este tema nos acompaña la ministra de Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, muchas gracias por esta conversación. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nicolás. A ver, primero, y vamos a hablar también del contexto, pero quería comenzar con lo que fue la promulgación por parte del presidente Boric de la denominada Ley Antonia, que recordemos es la norma que tipifica el suicidio femicida. ¿De qué se trata esto y cómo también cambia y da cierto grado de protección, digamos, a las mujeres en nuestro país, que es justamente el objetivo? Bueno, estudios en nuestro país respecto al suicidio femicida existen hace ya más de una década y era buscar a quienes en el contexto de situaciones de violencia de género extremas se vieron inducidas a suicidarse. Esta norma, en particular este proyecto de ley, fue promovida por los padres de Antonia Barra, no como una forma de intervenir en el juicio respecto a Martín Pradenas, porque ustedes saben esto no es retroactivo, pero sí buscar visibilizar a futuro, sancionar también lo que le había ocurrido a su hija en el caso de que se repitiera. ¿Y de qué se trata? Se trata de la creación de un nuevo delito, el delito de suicidio femicida o inducción al suicidio, en el que se configuran ciertas hipótesis para que esto ocurra. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso de que ocurra un suicidio en contexto con ocasión de violencia de género, se deberá investigar si es que existe o no este delito en el que se induce por parte del agresor o se lleva a una situación tal en la que la única escapatoria posible que se observa es la del suicidio. Claro. Ya todo esto debe ser parte de las hipótesis de investigación que se llevan a tribunales. Ministra. Además, la ley tiene otra patita que tiene que ver con el mejorar el acceso a la justicia por parte de quienes denuncian violencia sexual. Esto también tiene que ver con la historia de Antonia Barra y en el fondo todo lo que viven hoy las mujeres y en general todos quienes denuncian violencia sexual, que tiene que ver con mucha revictimización, mucho cuestionamiento, prejuicios, la falta de toma oportuna de pruebas y de testimonio, lo cual al final va minando las posibilidades de conseguir justicia. Claro, dentro de lo que es el proceso judicial. Quería hacerle una pregunta para tenerlo súper claro. En torno a esta tipificación, no es que pase a ser un agravante, sino que pasa a ser un delito eventualmente adicional a lo que puede ser un proceso judicial. ¿Es sí, así? Son dos cosas distintas porque hay uno que es la inducción y hay otro que es el suicidio femicida en sí mismo. Claro, ahí, esa es la diferencia, digamos, en términos de cuál es uno con otro. Y en el punto también del proceso, usted decía, para evitar la revictimización, que ha sido un tema que ha sido abordado por gobiernos, por los ministerios de la mujer también, por el propio Poder Judicial, digamos, en términos de la mirada y el enfoque que se le da a este tipo de procedimientos desde lo que puede ser un juicio o antes también desde la investigación de los casos. ¿Cómo también se potencia eso desde esta ley, como usted decía, esa otra patita, pero de otras normas que buscan justamente eso? O sea, esto es un paso muy importante, pero que buscamos potenciar todavía más a través de la aprobación, si el Congreso lo tiene bien, pero a través de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia. Lo que estamos buscando es que en el fondo los juicios sean juicios en los que, perdón que lo diga así, pero juicios en los que se enjuicia a los denunciados, claro, no a las denunciantes, porque actualmente lo que tenemos es que basta cualquier prejuicio respecto a lo que deben ser o no las mujeres como víctimas, intachables o de otro tipo, para que se ponga en tela de juicio su testimonio. Claro. Esto principalmente porque hay casos, y muchísimos, no ha tocado analizarlo acá varias veces, en que en uno de los pasos del proceso judicial se busca ver si es verdad o no lo que dice la víctima, más que si el victimario cometió el hecho, ¿no? Así es, se pone más en duda, en el fondo es la propia víctima la que tiene que demostrar que es inocente del crimen que le ocurrió y no, digamos, por el contrario, el acusado el que tiene que demostrar que él es inocente. Lo podemos explicar a través de muchos casos, pero por ejemplo esto pasa durante todo el proceso judicial, no solamente cuando llegamos al veredicto. Claro. No, basta recordar, por ejemplo, en el caso de las niñas desaparecidas de Alto Hospicio, que en un momento no se las buscaba porque, de acuerdo a prejuicios de la época, se decía: estas chiquillas se fueron por ahí, ¿cierto? Y eso causa que no se busque a tiempo y por lo tanto que perdamos vidas. Esa es la consecuencia que tiene la aplicación de prejuicios en la investigación y en la persecución criminal. Y eso es lo que a través de leyes, lamentablemente, porque son necesarias, buscamos ir limitando y erradicando.
Usted lo mencionaba, ministra Orellana, también durante la mañana en el Palacio de la Moneda, un paquete de indicaciones bien relevante para lo que es el régimen de protección y reparación integral en favor de víctimas de femicidio y sus familias, considerando también hijos e hijas. Este paquete de indicaciones busca también acelerar lo que ha sido una discusión que entiendo ha sido como de 8 años, ¿no? Ha sido bastante tiempo. Así es, este es un proyecto que ha sido principalmente impulsado por la diputada Carol Cariola y también las agrupaciones de familiares de víctimas de femicidio y por otro lado la coordinadora Ni Una Menos. Lo que hoy día anunció el presidente Gabriel Boric es que vamos a ingresar indicaciones para crear una pensión de garantía, ¿cierto? Una pensión básica para los niños y niñas que queden huérfanos producto de un femicidio. Esto también va en la mira de otra cuestión que estamos trabajando en la ley integral, en la que buscamos dejar establecido que niños y niñas no son solo testigos de la violencia, porque ese es el tratamiento que actualmente se les da, a menos que se les golpee directamente. Los niños son víctimas también y toda la evidencia científica que hay muestra eso, que el haber crecido en entornos donde se vivía violencia contra las mujeres les da consecuencias de por vida y por lo tanto con este paso que damos hoy día que tiene que ver con la pensión que le vamos a proponer al Congreso y por otro lado con la ley integral de violencia en donde estamos incorporando el nuevo concepto de violencia vicaria, lo que buscamos es mejorar la persecución penal de la violencia contra las mujeres, mejorar la prevención y sobre todo también ir cortando el círculo de violencia a largo plazo. Porque si hay algo que tienen en común la mayoría de los agresores de mujeres es que a su vez ellos fueron niños que crecieron en entornos donde se agredía a las mujeres. No quiero decir con esto y que se entienda bien que todo niño que haya crecido en ese entorno, porque hay muchos que no. Por supuesto. Pero sí, la mayoría de los agresores tienen en común esto y por lo tanto aquí tenemos una oportunidad de avanzar en erradicar a largo plazo, en prevenir. Claro, hay una historia y se entiende perfecto algo que usted menciona, ministra, que no se da en todos los casos, evidentemente, y no tiene por qué ser así, pero evidentemente son prácticas que muchas veces por el victimario se naturalizan, se normalizan, y también en una sociedad donde se ha ido desnormalizando muchas actuaciones que rayaban justamente lo que era la violencia contra las mujeres. Se me cortó el teléfono. Sí, ¿nos escucha ahí, ministra? Sí, parece que se cortó el retorno. Estamos en contacto ahí desde el Palacio de la Moneda con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, justamente hablando sobre lo que es este día, el Día Nacional contra el Femicidio y las distintas iniciativas, entre ellas Ley Antonia, que fue promulgada el día de hoy, y también reparación integral en favor de víctimas de femicidio y sus familias, lo apuntaba también la ministra Orellana. Es parte de una discusión legislativa que llega un buen tiempo y que busca también enfocarse en la prevención, pero también en la reparación de víctimas, que incluye también a hijos e hijas de mujeres que han sido asesinadas por los victimarios en este caso, y en términos también del contexto de protección y seguimiento. Ministra, ahora sí entiendo que estamos en contacto, ¿me escucha? Sí, ahí volví. Perfecto. Déjeme ir a un punto que está relacionado, por supuesto, y tiene que ver, usted lo decía, con la prevención. Y en el contexto de lo que es la violencia de género y que ha abordado el Ministerio desde que asume, y también los anteriores, Ministerio de la Mujer, Servicio Nacional de la Mujer en su minuto también. ¿Cuál es la evaluación que hacen desde este punto de vista, desde el contexto de la violencia de género, que termina también en el femicidio, lamentablemente, y por sobre todo de cómo el Estado se hace cargo de esto? Muchas veces se ha escuchado desde el mismo presidente Gabriel Boric que ahí ha faltado Estado en poder proteger a las mujeres. Bueno, yo vengo del activismo feminista, no de estar diagnosticando desde escritorio, sino de estar acompañando mujeres en tribunales, no como abogada, porque no lo soy, sino como acompañante de verdad en juicios, y tengo completa certeza de que hay muchas cosas por mejorar. Hoy día entregamos el informe anual del Circuito Intersectorial del Femicidio, que corresponde al año 2021, esto se entrega siempre un tiempo después, y que nos muestra quiénes son las víctimas, quiénes son los agresores, qué es lo que ocurrió. Y lo que nos muestra el informe de este año es que tenemos mucho por mejorar. Y es por eso que también hemos ido en dos sentidos. En primer lugar, el 25 de noviembre lanzamos nuestra campaña Sí es mi problema.cl, que apunta a uno de los motivos por el que las mujeres no denuncian, que es el que sienten que van a quedar aisladas de su entorno. Sienten que su entorno las va a juzgar, que su familia ya no les va a hablar, que sus amigos las van a abandonar. Y ahí lo que estamos invitando es al entorno a hacerse parte,
¿cierto?, a prevenir, a también acompañar. Esto sin, por supuesto, dejar nunca de lado nuestra responsabilidad como Estado. ¿Por qué? Porque por eso estamos buscando mejorar la ley existente y por eso queremos tener lo más pronto posible, le hemos puesto suma urgencia a la discusión de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, porque otro de los motivos por el que las mujeres no denuncian y llegamos a casos lamentables... Que falta un marco normativo. Es porque sienten que la justicia no va a ser efectiva. Claro. Entonces lo que estamos buscando es trabajar en ambos sentidos, trabajar en la prevención desde el ámbito también de la comunidad y trabajar también desde la efectividad del Estado cuando aborda la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones, en toda la diversidad de mujeres, porque ocurre en distintos factores, a distintas edades y por lo tanto necesita acercamientos distintos. Y por cierto, otra cuestión que hemos trabajado muy intensamente desde que asumimos tiene que ver con fortalecer el Servicio Nacional de la Mujer y los dispositivos de atención a las mujeres que viven violencia. Tan solo el año 2018 se despidió 1/3 de las mujeres que atendían a otras mujeres en los centros. Y hoy, gracias al presupuesto 2023, estamos recuperando la dotación perdida y estamos próximos al próximo año buscar avanzar más en cobertura y llegar a todo el país porque sabemos que eso es una gran demanda. Este año vamos a poder abrir con el presupuesto 2023 2 nuevos centros de atención a víctimas de violencia sexual, una nueva casa de acogida a víctimas de trata y explotación sexual y vamos a poder recuperar la dotación perdida antes de la pandemia. Pero todavía nos falta mucho y para eso necesitamos cuanto antes la ley integral. Sí, usted nos decía, se ingresó suma urgencia a la ley de protección y de régimen de protección y reparación integral. Obviamente van a depender de los tiempos de la propia urgencia y la discusión en el legislativo, pero hay expectativas de que en un corto plazo, digamos, y también la discusión de la indicación, evidentemente, ¿esto pueda ser ley que salga ya del Congreso? Nuestra experiencia en ese sentido, en este breve tiempo, han sido positivas. Logramos sacar rápidamente la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos. Hemos conseguido un acuerdo de las comisiones de Constitución y Mujer del Senado para ver juntas y así ser más rápido la ley integral y por lo tanto para este proyecto, el de reparación integral, tenemos la expectativa de la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputadas, que siempre actúa bien ahí de consenso, logre impulsar ese mismo ritmo. Claro, una comisión que también se ha destacado por ser muy transversal en tiempos donde la transversalidad se llega a acuerdos que logran, no solamente en términos de los tiempos, que son necesarios en este tipo de situaciones, sino en buenos proyectos y buenas leyes, ¿no? Y que sean realistas en la situación, por ejemplo, de abordar lo que es la violencia contra las mujeres. Así es, y esa es nuestra expectativa. Hoy día la presidenta de la comisión, la diputada Carolina Tello, nos decía que le iba a poner en tabla este mismísimo miércoles, así que esperamos que esa urgencia también desde la legisladora se mantenga. ¿Hay otras iniciativas, proyectos en que se esté trabajando desde el Ejecutivo en términos de iniciativas nuevas que busquen ir a estos puntos, ministra? Bien, como decía, tenemos la ley integral en el Senado. También tenemos en el Senado una ley que es una deuda súper antigua, de hecho que fue el tema de tesis de Elena Cafarena, para que veamos lo antiguo que es, que tiene que ver con la sociedad conyugal y su modernización. Ese proyecto también hemos estado buscando acuerdo con las senadoras. Tenemos también el proyecto en el cual estamos buscando la paridad de género en los directorios de empresas, a propósito de nuestra búsqueda de estimular la recuperación del empleo femenino. La evidencia muestra que las empresas que tienen más mujeres a cargo también emplean a más mujeres, así que buscamos abordarlo desde todos los sectores. Y también respecto a las mujeres trabajadoras, por supuesto, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio del Trabajo la ratificación del convenio 190 que busca erradicar toda forma de violencia en el trabajo, es decir, modernizar las normas de acoso sexual laboral. Claro. Ministra Antonia Orellana, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, ministra, que le vaya muy bien.